Como todos saben, los que nos vienen siguiendo habitualmente cada domingo, hemos comenzado hace tiempo, ya creo que a principio de año, una serie sobre ciertos salmos escogidos. Hoy vamos a ver el Salmo 110. Dice así la palabra de Dios, aparece en la pantalla. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es palabra de Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba ya en el final de su ministerio terrenal, lo pueden ver en todos los evangelios, en varias oportunidades Él fue abordado por los fariseos. Los que iban a Él para hacerle ciertas preguntas capciosas, con el solo objeto en su mente de ver si podían atrapar a Cristo en algún error o si encontraba en Él algo con lo cual pudieran acusarlo delante del pueblo. Pero en esta ocasión que vamos a leer ahora, el Señor cambia las reglas del juego y repentinamente es Él el que decide hacerle una pregunta a ellos. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, y ahí cita el versículo 1 del Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Le cerró la boca, literalmente. Y estoy seguro que al principio estos fariseos habrán pensado, ¿acaso este hombre es loco? ¿Él cree que puede ponernos en aprietos con una pregunta tan sencilla como esta que cualquier niño judío la puede responder? Pero la respuesta final del Señor lo dejó sin argumentos. Estos líderes sabían perfectamente, porque lo habían estudiado, que el Mesías sería un descendiente de David. Pero al mismo tiempo ellos aceptaban la paternidad del Salmo 110, la autoría literaria de David, y que también su inspiración era divina, es decir, era un salmo de David, pero inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se explica que David se refiere al Mesías, que iba a ser un descendiente suyo, como su Señor? Como su Señor. Ahora, obviamente, este dilema presentado aquí por Cristo para los fariseos no es un misterio para nosotros hoy en el siglo XXI, porque nosotros contamos con el Nuevo Testamento, ¿no? En el cual se cita este salmo más que ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Esta es la parte del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo. El Salmo 110 es citado 27 veces en el Nuevo Testamento. A pesar de haber sido escrito hace 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, David nos provee en este poema inspirado una sorprendente descripción de la naturaleza del reino del Mesías. Como escribió un autor, breve es el número de sus palabras, pero grande el peso de sus ideas. Vamos a estudiar entonces este Salmo 110, pero vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, en el versículo 1 nosotros encontramos el reino poderoso del Mesías. En los versículos 2 y 3 nosotros encontramos el reino espiritual del Mesías. En el versículo 4 encontramos el reino sacerdotal del Mesías.
Y en los versículos 5 al 7 encontramos el reinado judicial del Mesías. Obviamente, por causa del tiempo que tenemos en el servicio, no vamos a poder estudiar las 4 partes hoy. Vamos a ver las 2 primeras, el reinado poderoso y el reinado espiritual del Mesías, dejando las otras 2 para el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Entonces, veamos las primeras 2 partes. El reino poderoso del Mesías, en primer lugar. Otra vez el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como el Salmo 10 es el trozo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, este versículo 1 es el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, porque es un texto clave para el entramado doctrinal del Nuevo Testamento. Y la palabra que aparece aquí, mencionada por David, que nuestra Biblia en español traduce como Señor, es la palabra hebrea Adonai, que puede ser traducida también como amo, como dueño o como alguien que ejerce toda soberanía y control. Y esta es una palabra muy frecuentemente usada en el Antiguo Testamento, intercambiándola con el nombre de Dios o complementando el nombre de Dios. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. Éxodo capítulo 34, versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor, el Adonai. Ahí está la palabra, Dios de Israel. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Adonai, mi esperanza para contar todas sus obras. Y aquí surge entonces la pregunta, ¿quién es ese personaje que en el primer versículo del Salmo 110 David lo llama su Adonai, su amo, su dueño, su Señor? Sobre todo si tenemos en cuenta el trasfondo monoteísta del pueblo de Israel. Si hay algo que David sabía sin lugar a dudas, es que solo existe un solo Dios, vivo y verdadero, solo uno. Y no solo eso, él también sabía que el gobierno de Israel no era solamente una monarquía, era también una teocracia. Es decir, había un rey, pero encima del rey estaba Dios, pero entre el rey y Dios no había nadie más. ¿Cómo David llama a alguien Señor si entre él y Dios no había nadie más? David ostentaba, hermano, tenía en ese momento el oficio, el puesto, el cargo más elevado al que un israelita del Antiguo Testamento podía aspirar. ¿Por qué llama Señor al personaje del versículo 1? Es esa realidad la que sirve como telón de fondo al dilema de Cristo, el dilema que Cristo le plantea a los fariseos que hablamos al comienzo. Los fariseos llevaron a Cristo delante de Poncio Pilato acusándolo de blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Porque él se daba a sí mismo atribuciones divinas que para ellos no tenía. Y Cristo le dice aquí, ¿ah, sí? ¿Eso es así? ¿Y quién es entonces el personaje del que habla David en el Salmo 110? A quien ustedes mismos identifican como Mesías. ¿Acaso ellos no sabían perfectamente que el Cristo habría de ser un descendiente directo de David? Sí, lo sabían. Pero el mismo David aquí le reconoce en este salmo como su Señor, como su Adonai, como su amo. Y está claro aquí, ¿no?, en el Salmo, de que no es David el que le confiere honor al Mesías, sino todo lo contrario. Es el Mesías el que le confiere honor a la familia de David por tenerle entre sus descendientes. Pero ese honor que David le otorga aquí al Mesías, llamándolo Señor, no es casual. Recordemos que este es un salmo inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
Se trata más bien del reconocimiento del honor que Dios ya le había conferido a ese Mesías. Otra vez el versículo 1. Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obviamente la diestra de un monarca es un lugar de honor y exaltación. Es un lugar de privilegio. Dios le está confiriendo a ese Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. Y obviamente no se trata un asiento para descansar o un asiento para esperar que algo ocurra. No. Dios no le está diciendo aquí al Mesías: mira, ven y siéntate aquí al lado mío y espera un poquito hasta que yo ponga a tus enemigos como por estrado de tus pies. No, es un trono. Un trono para reinar, un trono a través del cual el Mesías habría de reinar junto con Dios en el gobierno de todo el universo creado. Y aunque Dios el Hijo ya disfrutaba de esa posesión desde toda la eternidad, porque es Dios el Hijo, aquí se le está confiriendo honor en su calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llevó a cabo una obra perfecta de redención para el pueblo. Dios le está dando honor al Mesías victorioso. Fue en ese sentido que Jesús le dijo a sus discípulos poco antes de ascender al cielo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, es en ese mismo sentido que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ya Dios hizo eso. Ya Dios lo hizo. Él es rey. A pesar e independientemente de lo que los hombres piensen acerca de Cristo, Él es Señor. Él es soberano, un soberano que ha sido investido de todo poder y de toda autoridad. Miren lo que escribió un autor: el Dios vivo y verdadero, sentado en su trono de autoridad infinita, a ese mismo a quien los hombres rechazaron en el Calvario, a Jesús, le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Y esto que viene ahora me encanta. Por consiguiente, no es la tarea de los predicadores rogar a las personas que hagan de Jesús su Señor, como si su reino estuviese en veremos. No, predicar el Evangelio es proclamar que por un decreto irreversible Dios soberano ha colocado a Jesús en pleno gobierno sobre el mundo. Un solo voto divino sobrepasó todos los votos contrarios de los judíos y de los gentiles. Es deber del predicador hacerte consciente a ti de que hoy existes bajo el gobierno de Jesús, a quien Dios ha colocado sobre el trono de todo el universo. Hermanos, oponerse a ese rey como el mundo se opone constantemente no pone en riesgo en absoluto su reino. Dios ya lo decretó. Dios lo sentó a su diestra. Pero sí, amigo mío que nos acompañas hoy aquí, es mi deber decirte que oponerte a ese rey pone en riesgo tu bienestar hoy y tu destino eterno mañana. Porque ese decreto emitido por Dios contempla que todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Amigo mío, Cristo es rey y seguirá siendo rey por los siglos de los siglos. Y esto se desprende lógicamente de la declaración del versículo 1. Jehová le dijo a mi Señor.
Un decreto emitido por Dios que dice todos sus enemigos serán puestos por estrados de sus pies. ¿Qué significa esto? Bueno, que ningún enemigo podrá destronarlo jamás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, cuando sus enemigos hayan sido todos desvanecidos, Cristo seguirá siendo rey. Muchas personas, y esto ya lo dije, piensan en Cristo como un niñito recién nacido, un bebito adentro de una cunita. O algunos lo ven como ese hombre crucificado, ¿no? Colgando de una cruz, masacrado, desfigurado, insultado, humillado, despreciado. Pero hermanos, cuidado, esa no es la visión que nosotros tenemos que tener actualmente de Cristo. Esa no es la imagen que nuestra mente y nuestros corazones deben guardar de Él. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que tiene al mundo y todo el universo en sus manos. Él es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, si tú quieres pensar en Cristo, hermano, imagínatelo de esa manera, como un rey soberano reinando. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener hoy del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando estaban apedreando a Esteban, dice la Biblia que Esteban tuvo una visión. ¿Y qué vio Esteban? Vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, esa realidad de Cristo reinando como un rey soberano debe producir en nosotros admiración y gozo. Admiración y gozo que nos lleve a adorarle reverentemente y a someternos gozoso a su autoridad. Él es el Mesías victorioso. Y le digo esto con mucho dolor en el corazón. A veces me da vergüenza ajena escuchar cómo hablan de Cristo. Especialmente aquellos que se dicen predicadores. Hablan de Cristo como si fuera su hermano, su pana, su amiguito, su brother. El otro día, mientras escribía el sermón, escuché a un predicador decir lo siguiente, y escúchenme lo que decía. Esta mañana Cristo entró por la ventana de mi cuarto y se sentó al borde de mi cama. Y estuvimos conversando un montón de tiempo. Una barbaridad. Hay iglesias, y estoy seguro que lo habrán visto, que cometen la barbaridad, el predicador, de decirle, vamos a darle un aplauso al Señor. O gritan desaforado, ¿quién puede darle un aplauso al Señor? Como si Cristo fuera un cantante famoso. Como si Él fuera una estrella de Hollywood. Un deportista de élite. No, hermanos, ese no es el Cristo de las Escrituras. Ese no es el Cristo de la Biblia. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que cuando el apóstol Juan estaba en la isla del Patmos y el Señor Jesucristo se le apareció delante, cayó al piso como muerto al ver su gloria y su majestad. Yo no me imagino al apóstol Juan pidiendo un aplauso para el Señor. Esa no es la imagen del Jesús que nosotros tenemos que dar o que recordar. Un Mesías victorioso reinando sobre todo el universo con toda gloria y con todo poder. Él no necesita tu aplauso, créeme. Él necesita tu obediencia y tu reverencia. No tu aplauso. Pero también esa realidad debe producir en nosotros confianza, hermanos. Hermanos, escúchenme bien, nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos enfrentar hoy la vida, lo que venga, lo que sea, con toda confianza, porque estamos del lado del vencedor, del Mesías victorioso. Y es cierto, debemos reconocer que hay veces en que parece que las cosas no le están del todo sujetas, ¿no? Es verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El reino de Cristo, en esta etapa del plan perfecto y divino de Dios, es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, de aquellos que se han sometido a la autoridad. El Señor, en su misericordia, sigue soportando en su paciencia a los pecadores, esperando que otros también sean salvos, pero eso no atenta en absoluto contra el reinado actual de Cristo. Cristo está a la diestra de Dios reinando, y ese es el cuadro que David nos presenta en los versículos 2 y 3. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto el reino poderoso del Señor, y creo que no han quedado dudas, ¿no?, de que Él es poderoso. Veamos ahora el reino espiritual. Y cuando uno contempla a través de los noticieros, de la televisión, el estado en que se encuentra el mundo hoy, uno puede llegar a preguntarse, bueno, ¿y cuál es el terreno donde reina este Señor? ¿Cuál es? Porque los hombres malos siguen persiguiendo la iglesia. La gente sigue alzando su voz en contra de Dios, en aparente impunidad. Cualquiera se da el lujo de publicar un libro lleno de blasfemias y que ese libro se convierta en un bestseller. Todo el mundo trabaja para promover el ateísmo y el humanismo, y parecería que ciertamente a veces Dios está mirando para otro lado, que está distraído. La falsa filosofía, la falsa religiosidad prosperan en este mundo. La inmoralidad sigue su paso triunfal por todos los países, al punto que uno llega a preguntarse, bueno, pero ¿cómo será el mundo en el que van a vivir mis nietos? O los hijos de mis nietos. ¿Habrá futuro para la iglesia en las próximas décadas? ¿O la iglesia irá a desaparecer? Miren, mis queridos hermanos, y esto lo dije varias veces, no importa cuánto la maldad pueda llegar a avanzar, cuánto la inmoralidad invada este mundo y la perversidad, Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey, y ha implantado en este mundo un reino que nunca tendrá fin. Solo que ese reino hoy, en el tiempo presente, existe en medio de mucha hostilidad. Versículo 2. Y no olviden que esto fue escrito 1000 años antes del nacimiento del Señor. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ese reino habría de comenzar en Sión, es decir, entre los judíos, y de allí habría de extenderse a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. Pregunta, ¿eso fue así? ¿Eso ocurrió o no? Sí fue así, porque es palabra de Dios. Sí fue así. Cristo nació en Israel, allí creció y allí desarrolló su ministerio terrenal, allí dio su vida por pecadores, allí fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Allí mismo comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y partiendo desde allí ha sido esparcido el mensaje de su reino a todo lo largo y ancho de este planeta. Sí fue así. La vara del poder de Cristo ha sido enviada desde Sión y ha conquistado los corazones de muchos. ¿Y saben, hermanos, cuál es la vara del poder que menciona el Salmo 110 aquí? Su palabra. El arma mortal. Su palabra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el instrumento que Cristo ha usado a través de 20 siglos para que siempre hubiese iglesia. Alguien dijo alguna vez, son muchas las veces que han anunciado la muerte de la iglesia. Se han tocado las campanas, se han leído los obituarios, pero ¿saben qué? Nunca ha aparecido el cadáver.
Y estamos hoy aquí en el siglo XXI todavía predicando la palabra de Dios con poder. Y aunque aumente la maldad, aunque digan lo que digan, hagan lo que hagan, por más libros que escriban, por más películas que hagan, Jesucristo seguirá siendo rey. Jesucristo seguirá teniendo un pueblo. Su reino en el mundo seguirá hasta que Él venga por segunda vez a buscar a los suyos. Pero ahora noten algo extraordinario en esta segunda parte del Salmo. Algo que distingue el reino del Mesías de todos los demás reinos que han existido y que existirán en este mundo. ¿Por qué? Todos los reinos terrenales, ustedes lo han visto, tratan de mantener a raya a sus enemigos, ¿no? Que cubren sus fronteras. Por ejemplo, existe el escudo misilístico, muchas cosas para mantener a sus enemigos fuera de su territorio por temor, pero Cristo es diferente. Él tiene un reino, hermanos, que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado, sigue penetrando hoy y seguirá penetrando en el campamento del enemigo. Y allí opera con poder, ganando el corazón de hombres y mujeres que se ofrecen a Él voluntariamente. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Hermanos, el Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no necesita ordenar por ley el servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. No, todos se ofrecen a Él espontánea y libremente para servir en sus filas. Sin importar las dificultades que tengan que enfrentar, ellos están ahí. Estos hombres y mujeres han sido objetos de una obra divina de transformación, por medio del cual sus ojos han sido abiertos y nosotros ahora vemos lo que antes no podíamos ver. Vemos la condición real de nuestro corazón. Vemos el peligro en que nos encontrábamos por causa de nuestros pecados, pero también hemos visto el poder, la bondad, la misericordia, la compasión y la sabiduría de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó en un cuerpo igual al nuestro y murió en una cruz para salvarnos de nuestro pecado. Y esa visión de las cosas ha movido a muchos y seguirá moviendo a otros a someterse a su señorío espontánea y libremente. Este es un poder que opera en el corazón de hombres y mujeres para irlos transformando paulatinamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice el texto que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y aunque hoy sea un pálido reflejo, porque Cristo es perfecto en todo, pero nosotros no, estamos en un proceso de santificación, luchando todavía contra nuestro pecado, lo cierto es que todos los que en verdad pertenecen al pueblo de Dios van a evidenciar su fe por medio de los frutos de una vida transformada. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. He ahí, hermanos, la descripción poética que David nos ofrece acerca del reino mesiánico unos 1000 años antes del nacimiento del Mesías, que vamos a continuar el próximo domingo. El dilema planteado por Cristo a los fariseos es fácilmente resuelto ahora por la información que tenemos a nuestro alcance en el Nuevo Testamento. En su naturaleza humana, el Mesías es un descendiente de David, un hombre como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Pero el Mesías también posee una naturaleza divina, como Dios el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad encarnada.
Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, Él confirmó de una forma clara, de una forma evidente, de una forma contundente, que Él realmente era quien decía ser el Hijo de Dios. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores como tú y como yo, se hizo hombre un día y murió en una cruz por nuestros pecados. Y yo ahora, para terminar, quiero preguntarte a ti, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Porque, hermano mío, solo hay dos opciones. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Te repito, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Mesías, que dice el versículo 3? ¿O tú estarás entre los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores, enemigos que finalmente serán puestos por estrado de sus pies? Amigo mío, el Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Y ese Rey, en cuyas manos está tu vida hoy, te ha preservado por misericordia. Y por esa misma misericordia por la que te ha preservado, te sigue concediendo la oportunidad del arrepentimiento. Ojalá ninguno de los que están aquí cometan la locura de despreciar esta oportunidad de hacer las paces con el Dios de los cielos a través de su Hijo Jesucristo y de su obra redentora en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque las puertas de la salvación hoy están abiertas para ti de par en par, pero mañana o esta tarde puede ser muy tarde. Demasiado tarde. Amigo, no menosprecies el llamado de gracia del Dios Todopoderoso. Ven a Cristo, confiando únicamente en Él, depositando en Él toda tu fe. Yo te puedo asegurar que los trapos sucios de tu pecado serán arrojados al fondo del mar. Y por la misericordia de Dios, tú serás vestido de la justicia perfecta de Cristo. Ven a la cruz en arrepentimiento y fe, con un corazón contrito y amullado, y clámale a Él, al Mesías victorioso. Pero si tú estás del lado de aquellos que se han ofrecido a este Rey voluntariamente, mi querido hermano, mi querida hermana, yo te voy a pedir, levanta la cabeza. Levántala, ponte erguido, porque nosotros somos un reino en medio de territorio hostil, de un territorio sumamente difícil. Pero no olviden algo muy importante: nosotros estamos del lado del vencedor. Nuestro Señor, nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro dueño es el Mesías victorioso. Sí, la mentira y el engaño seguirán por este mundo rampante, sí. Pero nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Las tentaciones nos van a seguir atacando, por supuesto que sí. Pero hermanos, nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Van a venir tribulaciones, van a venir aflicciones, van a venir tragedias en nuestras vidas, pero nosotros podemos, sin lugar a dudas, gritar a toda voz: nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, levanten sus cabezas, pónganse erguidos. Nosotros estamos del lado del vencedor. Vamos a orar.